Y que Dios les bendiga con poder y gloria y bienvenidos nuevamente a otro programa más de Palabra, Gloria y Poder. Soy Miguel Sánchez Ávila, como pueden ver aquí a mi lado, mi muy querido hermano y amigo David Diamond, doctor David Diamond, que nos acompaña desde Israel. Aquí estamos enlazados entre New York e Israel para hablar en el contexto profético sobre el destino de Israel y otras cosas que queremos, ¿verdad? En este caso, bueno, yo quiero hacer el llamado también a el creciente odio que está cada vez más rampante contra la nación. Y bueno, yo por eso, ¿verdad, David? ¿Verdad? Y con el permiso, mire, yo aquí para hoy, yo me puse al día con un kipá que tiene nada más y nada menos que la menorá. Obviamente el candelero, los 7 candeleros de oro, que también en el Apocalipsis es representativo para la iglesia, así como tiene una representación muy, muy poderosa para el pueblo de Dios, una representación, ¿verdad?, en el simbolismo profético. A través de esto yo explico sobre los 7 Shabbats o sábados anuales. También imagínate como el caso del 7, el número de plenitud y perfección, lo que tiene que ver con las 7 cualidades del Espíritu Santo, manifiesto en la persona del unigénito Hijo de Dios. Y déjame ver, porque es que yo quiero, hoy yo soy más judío que David. Hoy yo a favor, a favor del pueblo judío y en favor del pueblo judío. Bueno, yo había dicho que antes de entrar aquí en vivo, lo había anunciado por Telegram, yo iba a usar aquí este equipa en respaldo al pueblo de Israel, en respaldo, ¿verdad?, a lo que se está viviendo y en respaldo porque yo le he dado seguimiento y sabemos con detalle muchas cosas que inclusive no mencionan en otros lugares, pero desde lo transcurrido en octubre 7 y no solo con israelíes, sino también con extranjeros, eso da pavor, da terror, digámoslo de esa manera. David, bienvenido a nuestro programa. Dios te bendiga mucho. Yo te cedo, ¿verdad?, un ratito al paso para que saludes a nuestra audiencia. ¿Qué tal, Miguel? Tengan ustedes muy buenas noches desde Israel. Acá tenemos las 22:09. Un gusto poder estar contigo a través de tu audiencia, Miguel. Tú sabes el cariño enorme que yo te tengo, el aprecio que siento y sentí siempre por tu abuelo, con quien tuve la oportunidad de compartir tanto, tú lo sabes, y con tu madre. Y claro, hoy mira cuántos años de amistad entre tú y yo, como 20 años. Seguimos caminando sirviéndole al Señor. Miguel, me alegra mucho verte en pie firme, haciendo la voluntad de Dios como tu abuelo te encargó. Amén, amén, David. Bueno, mire, aquí tenemos la foto. Bueno, y esta foto es ya del 2017, y eso fue cuando David visitó, ¿verdad?, por allá en Puerto Rico. Uf, y fue en el tiempo del huracán, poco antes del huracán María, el peor huracán que hubo allá en toda la historia. Tengo por ahí una foto, después la podemos seguir mostrando, pero hay una del 2004 que fue cuando nosotros nos conocimos y fue en unas predicaciones en las cuales yo estaba acompañando también a mi mamá, que fue en la República del Ecuador. Les queremos decir... En Guayaquil. Guayaquil, allá en Ecuador. Bueno, Guayaquil es lo que más siempre yo me he dado la vuelta por allá. Bueno, esto que ustedes pueden ver frente a la pantalla, este sería el canal oficial del doctor David Diamond. Allí, ¿verdad?, se puede exponer un poco más en el asunto de noticias. Es como un tipo WhatsApp, pero a la vez es como un grupo. Telegram. Es un grupo, el caso de Telegram. Yo se lo recomiendo, ¿verdad? Aquí puede ver el link, solamente anótelo, t.me, David Diamond 777, anote ese link y si tiene cuenta en Telegram, añádalo. Es un grupo en el cual usted podrá ver, ¿verdad?, todo lo que pasa allá en el Medio Oriente. También, bueno, los que nos habían estado preguntando por el caso de mi Telegram, este sería el Telegram t.me, Miguel Sánchez Ávila, MSA. Así que yo se los dejo ahí. De todas formas, den una captura de pantalla. Si no pueden, o sea, si no tienen de momento algo a la mano para anotar, den una captura de pantalla y ahí pues entonces pueden anotar todo. Bueno, hablar de las profecías bíblicas es algo que es algo vital, ¿verdad?, para el pueblo de Dios. Hablar de las profecías bíblicas es parte porque interconecta y nos ayuda a vivir y enfocados de acuerdo a lo que es el plan de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, conocer lo que hay en el corazón de Dios, y por eso el Señor nos dio, ¿verdad?, las profecías bíblicas. Inclusive, pues, lo de las profecías bíblicas es un paso muy importante
para que podamos reconocer el plan de redención de Dios hacia la humanidad e irremediablemente e irrefutablemente en ese plan está Israel. Yo quiero mostrarle verdad aquí porque a mí me queda, o sea, yo me impresiono de algunas cosas que escucho por las redes, pero vamos a ver lo que dijo Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, hemos sido injertados, hemos sido insertados en ese olivo. Y hay que tener esto. Tan pronto como comenzó a transcurrir la guerra, ya en octubre 7, bueno, David, yo me preocupé. Yo rápido ahí llamé a ver qué estaba después, progresivamente esas cosas, los videos, los cohetes, todo lo que yo veía. Qué bueno que el Señor allá te protegió, te llegó un cohete por allá cerca. Más de uno. Más de uno, imagínate. Entonces, pues yo estaba por aquí orando, estábamos preocupados, una cosa histórica, como esos extremistas se infiltraron, hicieron todo ese desastre. No podemos mencionar mucho de por aquí, pero mucha gente ya se habrán enterado, o sea, ya eso está regado por allí. O sea, los abusos hacia mujeres, los asesinatos hacia civiles, como que fueran nada, y usando inclusive hasta un tipo de droga que ellos usan para estar como que más hyper, digámoslo de esa manera, o sea, más acelerado en la cosa y como que no sentir miedo. Yo he hablado de eso en el caso de TikTok, hemos hablado un poco más específico de eso, pero yo voy a compartir inicialmente estos versos antes de pasar, ¿verdad?, a la parte a David. Esto fue uno de los versos que yo compartí cuando sucedió esto y fue el caso de Salmo 122, versículos 6 al 9, que habla de un mandato: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. O sea, por donde quiera que lo ponga. Génesis capítulo 12, versículo 3, donde todo comenzó, el pacto de Dios con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Obviamente está bien clara la descendencia. Y aquí nuevamente, Números 24, 9. O sea, por todos lados que lo busque, dice, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. O sea que por donde quiera que lo busque, decir hoy en día también con estas alegaciones de que ya Israel no es el pueblo de Dios, que ya Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hay unas cosas que yo como que no quiero ni repetir porque es que me da como que, bueno, yo soy sincero, me da como hasta asco. Y uno esperaría quizás un poco más del pueblo cristiano, porque la realidad es, y yo voy a ser claro y voy a entrar de frente, o sea, la realidad es que lo que mantiene detenido toda esta manifestación de todo este misterio de iniquidad, lo dice en la palabra y lo vemos claro, es el Espíritu Santo, pero Dios actúa a través de intermediarios, y todo el odio que reciba Israel o todo el odio que reciba Estados Unidos, esos son los países que Dios ha puesto en el medio para impedir que se instale en el mundo un sistema extremista que vendrá con el anticristo y que se le reveló a Daniel, porque el profeta Daniel habló del anticristo que cambiaría la ley y los tiempos, y eso obviamente es la ley Sharia, la ley islámica. Y hay cosas que a veces uno no puede entender, cómo es que pueden apoyar realmente a estos grupos extremistas e ir en contra de un pueblo que trata de sobrevivir y que se enfrenta a una cruel batalla donde invadieron y no solo, bueno, masacraron civiles israelíes, también tuvo que ver, ¿verdad?, con el caso de extranjeros. Una cosa horrible. David, cedemos a ti la parte y vamos a enfocarnos, ¿verdad?, un poquito también en eso. Yo me voy a enfocar, ¿verdad?, en el caso de la palabra de Dios en el Apocalipsis, en el libro de la Revelación, porque hay algo bien claro que habla sobre Israel. Yo le voy a ir, ¿verdad?, diciendo a los hermanos, a los que están enlazados con nosotros, vayamos buscando, pueden ir buscando mientras yo le doy la parte a David en Mateo capítulo 44 y en Apocalipsis capítulo 2. No, 24. ¿Perdón? Mateo 24 debe ser, no 44. Ah, Mateo 24. No, yo dije 24. So diría no, Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 12. Vayan buscando por allí. Más específicamente, ¿verdad? En Mateo capítulo 24
vamos a hablar un poco sobre lo que dice sobre la higuera. Pero bueno, David, ¿qué es lo que tú nos puedes hablar? Yo he hablado contigo anteriormente, nos hemos estado comunicando mientras todo esto empezó, realmente en octubre 7. Israel estaba tranquilo, todo estaba tranquilo, no había guerra hasta que esto sucede. No sé, de una manera que nos pueda resumir cómo la has pasado allá, qué es lo que tú también opinas y has visto mientras esto ha ido creciendo sobre el caso de la iglesia o la alegada iglesia, algunas cosas que están realmente fuera de sí. Bueno, Miguel, yo creo que las palabras de agradecimiento sobran desde Israel y lo ha dicho el capitán, perdón, Ronnie Kaplan, a quien entrevisté, vocero del ejército de Israel para habla latina, a quien entrevisté hace pocos días en Tel Aviv. El agradecimiento que siente el ejército de Israel hacia el pueblo evangélico en particular, y créeme, también católicos me han escrito para solidarizarse con Israel. Un agradecimiento profundo por el amor, el apoyo que han brindado al Estado de Israel en este momento de dificultad. Qué fácil es decir yo amo a Israel cuando las cosas van bien, pero aquí es donde se ve quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos y los falsos amigos. Son situaciones en que estos tres grupos emergen en una situación. En la vida particular de cualquier individuo y también en la nuestra como Estado, conocer quiénes son nuestros verdaderos amigos, nuestros falsos amigos y nuestros reales enemigos. Y nos hemos dado cuenta que si bien es cierto el pueblo evangélico mayoritariamente es amigo de Israel, ha entendido que Israel tiene una promesa, tiene un propósito y un destino. Por eso este programa se llama El Destino de Israel. Tiene un destino divino que cumplir, que transitar en la historia. Un destino que, permíteme apagar esta vaina, un destino que marcado, que tiene que cumplir muchas profecías todavía Israel, como el establecimiento del reino mesiánico en la tierra. Por ende, Israel tiene que seguir avanzando su derrotero en la historia. ¿Cómo he vivido yo esta situación? Yo el 7 de octubre jamás olvidaré. Qué maldito día. Terrible todo lo que hemos vivido. Ha sido un día horroroso, espantoso, porque ha sido volver a revivir toda la historia de que nos contaron nuestros abuelos, de lo que se atravesó en Europa en los días del Holocausto. Se vieron incineraciones de personas en vida, incineraciones de cadáveres, violaciones, destrucción, devastación, masacre. Todo lo que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto, lo vivimos en un solo día acá, en 5 horas. Fue violento, fue doloroso. A las 6 de la mañana con 18 minutos yo desperté, más o menos 6 de la mañana y 20, porque yo por alguna razón alcanzo a ver el celular que decía esa hora, y 3 minutos después empiezan a sonar las sirenas. Yo creo que fue Dios mismo. Yo soy de los que duermo como hasta las 7, 8 de la mañana fácilmente, y desperté a esa hora, o sea, y como agitado, yo no sé, desperté, tomé el celular, y a los 3 minutos, Miguel, empiezan a sonar las sirenas. Yo corrí al refugio que está atrás mío, detrás de esta pared tengo el búnker, me encerré en el búnker, pensé de que sería un ataque como muchos de los que ya hemos vivido, que duraría unos minutos, pero fue durante 5 horas que no nos dejaron en paz. Bombazo tras bombazo tras bombazo. Y mira que hoy, justamente hoy en horas de la tarde, a las 3, explotó un misil sobre el techo de mi casa, acá. Fue violenta la explosión, fue violento acá, pocos metros. De hecho, cayeron algunos esquirlas acá al patio de mi casa esta tarde. Hoy. Porque jamás, hoy en la tarde, dispararon misiles. Sí, dispararon misiles y cayeron esquirlas sobre el techo de mi casa, y ha salido un video que es famoso ahorita en internet de un pedazo de antimisil que cayó en un edificio que está a media cuadra de donde yo vivo. Es que lo que pasa, Miguel, que yo estoy pegado al mar. Yo tengo a 2 cuadras mías la playa, a 2 cuadras. Entonces, ¿qué es lo que hace el ejército de Israel? Cuando los misiles están entrando desde Gaza, vienen por sobre el mar. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Tratar de detener al misil antes de que entre a la ciudad. Y yo vivo en la segunda fila de casas. O sea, el primero que le caería es a mí. La gente no se imagina en qué lugar estoy viviendo yo. Estoy a 22 kilómetros de la Franja de Gaza, en la segunda ciudad más bombardeada del país, y soy de los primeros que reciben los bombazos cuando vienen contra mi ciudad, porque estallan cerca a mi casa. Te digo, esta ha sido la tercera vez en la guerra que han explotado misiles sobre el techo de mi casa y las esquirlas me han caído en el patio. Yo en un minuto, mientras estés hablando, te voy a mostrar pedacitos que he recogido. Y al otro día.
Entonces, ¿qué estamos viviendo? Una verdadera situación de dolor, de adversidad. Pero si bien es cierto, la mayoría del pueblo cristiano ama a Israel, no voy a negar que dentro de la iglesia existe mucho predicador antisemita. Yo he denunciado con nombre y apellido a un predicador que es un verdadero, y lo voy a decir, Miguel, por el cariño, la confianza, el respeto que me une contigo, y lo voy a llamar de esta manera: asqueroso, vulgar, antisemita, llamado César Vidal Manzanares. Un predicador que es vomitivo y asqueroso antisemita, anti-israelí, que se ha dedicado en las redes sociales, él y muchos otros, a emitir información falsa. La fuente de información de la cual están lactando es la que publica Hamás, es de los grupos palestinos. Y así como él, muchos otros han inundado de veneno el corazón de la iglesia, Miguel. Y yo reacciono en este momento ante esto, porque no han entendido. Israel no es una nación perfecta. Yo no estoy diciendo que Israel es la panacea, es el cielo en la tierra, es lo perfecto, lo sublime, lo intocable. No, no, no. La sociedad israelí tiene problemas y gravísimos como cualquier otra sociedad. Tenemos una sociedad pecaminosa como cualquier parte del mundo. El diablo no respeta a ninguna nación, a ninguna. O sea, yo no voy a decir que Israel es el cielo y que están hablando contra el cielo. No. Lo que yo estoy diciendo simplemente es que la nación de Israel, Miguel, tiene un propósito divino. Desde que Dios llama a Abraham y le promete proteger al pueblo de Israel para siempre. Siempre es siempre. Entonces, la nación de Israel, que estuvo dispersa por casi 2000 años, si no teníamos tierra, hasta cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y en 1947, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas en resolución deciden autorizar la creación de un Estado judío para el pueblo de Israel, que se patentiza el 14 de mayo de 1948. A partir de ese momento, Dios empieza a cumplir más de 800 profecías bíblicas de golpe en un solo día. El pueblo judío regresa en cantidades inmensas de todas las latitudes de la tierra y sigue regresando a Israel, cumpliendo las profecías bíblicas. Pero sin embargo, muchos predicadores han salido con un discurso que es realmente estúpido y absurdo, a decir que el Israel de hoy no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y otros son más imbéciles y estúpidos, lo voy a llamar en un término bien sudamericano, son tan pelotudos, discúlpame el término, que están diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás. Están predicando que Jehová es Satanás y que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios asesino, masacrador y sanguinario que necesita sangre. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es el Dios del amor y de la misericordia. Es otro Dios. Primero dicen que Israel no es pueblo de Dios, que nada que ver con el Antiguo Testamento. Y ahora dicen que el Dios del Antiguo Testamento nada que ver con el Nuevo. ¿Te das cuenta hasta dónde están llegando? Eso se llama doctrina de demonios, porque en el momento en el que yo le digo a Dios, al Dios de la Biblia, que es Satanás, ¿qué estoy predicando? Una doctrina de demonios. Y que lo enseñen en algunas iglesias, me parece repulsivo, repugnante y total ignorancia, no, maldad, maldad. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Aclarar las cosas. Israel ha sido agredido. Partamos de lo más sencillo. ¿Quién inició esto? Esto no lo inicia Israel. Una vez más, hemos sido atacados como en los años. Permíteme. 4 veces el Hamas nos ha atacado. Varios años nos han atacado los del Hamas. 2008, 2012, 2014 y 2021. Hemos tenido demasiada paciencia. Nos han lanzado desde el año 2005 que los judíos entregamos la Franja de Gaza. Se calcula 300,000 misiles desde el año 2005. 300,000 misiles nos han llegado desde Gaza. Al año siguiente que nos conocimos contigo, ¿no? En 2004 te conocí, en 2005 ya jamás se hizo del control de la franja. Fue el error más tonto que cometió la política de Israel. Ariel Sharon hace la política de desconexión. Permíteme un poquito de ser de historia. En 2005 se hace la política de la desconexión. ¿Qué quiere decir eso? Sacar a todos los judíos que vivían en la Franja de Gaza, vivos como muertos. Esto quiero que entienda la gente. Hasta los muertos se sacaron. ¿Por qué? Para evitar que profanen las tumbas. Tuvimos que sacar hasta los ataúdes, desenterrar, traer tierra y
sacar a todos los muertos y a los vivos. Les hemos entregado tierra a cambio de paz. ¿Y hemos conseguido paz? No. Hemos conseguido convertir a la Franja de Gaza en un reducto de criminales. Y como lo he llamado recientemente en una entrevista televisiva con un medio de comunicación de Centroamérica, la Franja de Gaza es hoy en día una escuela de criminales, de asesinos y matones. Eso es la Franja de Gaza. David, se les había dejado a ellos allá, se decía que podían ellos ser allá la Dubái de allí, porque inclusive Israel cuando evacuó también les dejaron recursos, inclusive hasta judíos millonarios invirtieron, le dieron dinero. Esas son noticias que se dan aquí, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y ellos no invirtieron en echar hacia adelante económicamente y más y prosperar, sino en su odio. Eso es lo que, o sea, todo se invirtió en armamento. Pero ¿quién es la culpable de esto? Las Naciones Unidas, pues. Las Naciones Unidas, con su programa de ayuda a refugiados, crea una organización muy diferente a la, ¿cómo se llama? La de refugiados en el mundo entero. Se me fue el nombre. Bueno, hay ACNUR. La ACNUR atiende a todos los refugiados del mundo. Pero para los palestinos creó una específica, solita para ellos, como si fueran refugiados de Júpiter o de Marte. Deben de venir de Saturno, porque a ellos les hicieron algo solito para ellos. Cuando ahorita tienes 4 millones de desplazados en el Sudán y las Naciones Unidas no dice nada. No, pero claro, los palestinos, hay que hacer es su propia organización. Ya. 2.000 millones de dólares anuales reciben de Naciones Unidas, sin contar las ONGs, sin contar organizaciones, entre comillas, de beneficencia que están ligadas al terrorismo que aportan, sin contar gobiernos terroristas como el de Qatar y de Irán que infiltran dinero. Bueno, ¿cuántos miles de millones de dólares recibe la Franja de Gaza? Lo suficiente para haber convertido a Gaza en un paraíso, en Dubái, o algo mejor que Dubái. ¿Pero qué prefirieron? En vez de construir encima, construir abajo, subterráneo. Como una vez, el otro día yo leía una broma, ¿no? Era una broma, era un meme, llaman, ¿no? Un meme. A un terrorista del Hamas que está bajo el túnel, en el túnel. Y lo entrevista un periodista al terrorista y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice, yo aquí refugiándome bajo tierra, le dice. ¿Y a ti quién te protege? En la tierra los civiles y en el cielo Alá. Increíble, Alá. Imagínate, o sea, terrible. ¿Qué hicieron? Construyeron una ciudad ahí dentro. Y dime si a esa ciudad, a esos búnkers, entran los civiles de Gaza. ¿Por qué no los meten cuando Israel bombardea? ¿Qué han dicho ellos? No es nuestra responsabilidad. Los túneles son para nosotros, no para los civiles. A los civiles que los cuide las Naciones Unidas. No les importa su propia gente a estos tipos. Su propia población nunca les importó. Tal es así que ni siquiera tienen una empresa de electricidad. Dependen de la electricidad que les manda Israel. Ni siquiera eso pudieron crear. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En todos estos años hemos tenido que aguantar incesantes ataques desde la Franja de Gaza, pero lo que pasó el 7 de octubre, Miguel, fue traumático, fue doloroso, fue una herida que abrió el corazón de la nación de Israel y nos dejó como un león herido, y un león herido no perdona a la hora de defenderse, va a atacar con todo. Yo les ponía un ejemplo muy sencillo. A mí me dicen, es desproporcional la reacción de Israel, está cometiendo un genocidio, eso dice ese pobre estúpido de Vidal Manzanares. Y lo tengo que llamar así, de esa manera, porque no lo puedo llamar ni siquiera pastor. Mire, ¿cómo que genocidio? Genocidio es la deliberada acción de exterminar a un pueblo por ser ese pueblo. Por ser ese pueblo. Hitler dijo, hay que matar a los judíos porque son judíos. ¿Qué es lo que dijo Faraón en Egipto? Hay que matar a todos los niños, hijos de las judías, los hebreos, porque son hebreos. ¿Qué pasó en el libro de Esther? Maten a todos los judíos, empezando por Amán, por ser judíos. Bueno, ¿qué es lo que piensa Hamás? Maten a los judíos porque son judíos. Ellos ni siquiera dicen maten a los israelitas, dicen maten a los judíos. No es lo mismo judío que israelí. Yo soy judío israelí. Pero hay otros que son judíos y no son israelíes. Pero a todos los amenazaron, a todos. Entonces, ¿quién pretende? Yo le decía, más de una oportunidad. Para hacer un genocidio necesitas dos principios: la intención y los medios.
Hitler tuvo la intención de exterminar a los judíos y los medios para hacerlo, y alcanzó a matar a 6 millones de judíos. El Hamas tiene la intención de acabar con el Estado de Israel. Al Hamas nunca le interesó crear un Estado judío, perdón, un Estado palestino. Le interesó destruir el Estado judío. La intención del Hamas es, si tuviera una bomba atómica, la lanza. La lanza. ¿Tú qué crees que la va a pensar 2 veces? Jamás tiraría una bomba atómica en este mismo minuto si se lo propone. Si lo tuviera, lo hace porque tiene la intención, pero no tiene los medios. En cambio nosotros, y no lo niego, Israel tiene un arsenal nuclear, pero no tenemos la intención de usarlo. Es más, Miguel, si Israel hubiera querido solucionar este problema en un solo día, con Hamas, no necesita 2 ni 3 botones. Con un solo botón hubiéramos hecho desaparecer la Franja de Gaza. Con una ojiva termonuclear controlada en megatones para que no afecte al territorio israelí. Solamente afecta el círculo donde queríamos andarle. Se acababa, morían todos y se acabó el problema. ¿Pero acaso tenemos esa mentalidad? Nosotros no tenemos esa mentalidad, nosotros amamos la vida. Somos un pueblo que ama y defiende la vida, porque somos fruto de una sobrevivencia en los campos de exterminio. Nosotros no queremos que otro pueblo viva lo que nosotros hemos sufrido, pero tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos. Hay gente en la iglesia, Miguel, que toma al rajatabla el Éxodo 20. A ver, vamos a pasar. Éxodo 20 cogen. Dicen, no, aquí la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, verso 13, no matarás, no matarás. Bueno, yo sé que dice no matarás, pero en el hebreo dice no asesinarás, no dice no matarás. En el hebreo es muy diferente. Lo tirse, no asesinarás. ¿Qué es asesinar y qué es matar? Es muy distinto. La muerte puede ser fortuita. Una persona da un mal paso y se resbala en una escalera mal puesta y se murió. Culpable el que puso mal la escalera, homicidio culposo. Pero un asesinato es cuando yo planifico, ejecuto, y encima estos son psicópatas, porque planifican, ejecutan y todavía festejan. Cuando masacran a los judíos en los kibutzim, ¿cómo reaccionaron en Gaza? A ver, dejemos un rato a Hamas. Dejémoslo un momento a Hamas en paz. Miguel, ¿cómo reaccionó la gente en Gaza, la población, los inocentes en Gaza? Inocentes, la población civil de Gaza, los inocentes. ¿Cómo reaccionaron los inocentes de Gaza? Festejaron, bailaron, se regalaron dulces, hicieron una fiesta como cuando un equipo de fútbol gana la Copa del Mundo. Una fiesta, una pachanga, una parranda, mientras violaban, masacraban, torturaban y arrastraban por las calles desnudos a los rehenes que habían metido desde Israel y los escondían en los túneles. Eso hicieron. Se gozaron de nuestro sufrimiento, bailaron sobre nuestros cadáveres, hicieron una fiesta de celebración el día que masacraron a nuestro pueblo. Eso es de un pueblo psicópata. Es un pueblo que para haber llegado a ese grado de gozarse del dolor ajeno, y todavía en nombre de Dios, ¿no? Porque ellos lo hacen en nombre de Dios. Como dice Jesucristo, llegará la hora, dijo Jesucristo, en que cualquiera que los mate a ustedes pensará que rinde culto a Dios. Imagínense el grado. Sí, para haber llegado a ese grado, señor. Sí, no, sí, para haber llegado a ese grado. Es que sí, yo toda el adoctrinamiento, pues Miguel, el adoctrinamiento. Sí, se hacen los tontos, porque ellos bien saben que también en el Éxodo y en todo lo que compone el Pentateuco, ellos saben que Dios le prometió a Israel una tierra y que iban el Corán lo dice. Entonces, o sea, tú vas a estar tomando lo que te conviene, porque si tú estás tomando textos, en este caso de Éxodo, y decir no matarás, pues entonces no es solamente un texto, tú tienes que reconocer todo, y parte de reconocer también en esa área es que Dios le prometió una tierra a Israel, pero eso de no matarás, precisamente es la diferencia entre no matarás y no asesinarás, porque existía y siempre ha existido, y la Biblia lo dice una y otra vez, la ley de la guerra y la ley de la defensa colectiva. Por eso existían también ciudades de refugio. O sea que eso no es así. Entonces, ¿cómo te explicas que Dios va, lo fortalece, les prepara un camino de conquista, donde, por ejemplo, en el caso de Josué, tenía que pelear las más grandes batallas hasta con gigantes? David, sí, pero imagínate, o sea, la Biblia leemos, peleó con tal y tal gigante, pero ¿cómo sería vivirlo? ¿Cómo sería ver un gigante frente a ti? ¿Cómo sería ver gigantes de 36 pies de altura, de 12 pies de altura? ¿Cómo sería ver los hijos de Anac? Y Dios inclusive pues
les dio la victoria, pero se hacen los tontos. Y yo le he dicho varias veces, no es que a Dios le guste la guerra, no es que Dios se complazca en la guerra, es que Dios tiene que intervenir en la guerra para evitar un mal mayor. Por eso Dios tiene que intervenir. Si no fuera por Dios interviniendo en los asuntos del ser humano, hace rato todo estuviera desaparecido. Es el Espíritu Santo que bloquea, y desde los tiempos que el apóstol Pablo le fue revelado, más ni desde antes la existencia de Pablo, ya se le revela por el Espíritu Santo que hay algo que al presente detiene la manifestación de este misterio de iniquidad, y eso va a venir obviamente con el anticristo. Miguel, yo quiero decirle, ¿verdad? De forma aquí hay una cosa, pero sí. Miguel, permíteme, es que hay que entender una cosa. Yo quiero irme en 2 puntos en esto, en 2 vértices en este minuto. ¿Por qué la sociedad gazatí llega a eso? ¿Y por qué la iglesia está llegando a esto? De levantarse en contra del mismo Dios, de su palabra. Que se levanten en contra de nosotros no nos afecta. Ya, se están yendo contra Dios. Se están yendo contra su palabra. Eso es lo peor. O sea, yo siempre he predicado esto. El antisemitismo, el odio contra el pueblo judío dentro de la iglesia no es por ignorancia, es por maldad. Ahora mire, escúchame, le voy a dar un dato. Para que el pueblo gazatí haya llegado a semejante júbilo el día de la masacre, masacran a los judíos y ellos hacen fiesta. ¿Qué es lo que los llevó a ellos? El adoctrinamiento de Hamás. En una encuesta que se publicó en Israel la semana pasada, dice que el 75% de la población de Gaza está de acuerdo con las acciones de Hamás. ¿Por qué? Niños, dicen, niños desde los 6 años los preparan para matar, a los 10 años ya disparan metralleta, Miguel, a los 10 años hacen sus prácticas con ametralladora. Yo en Telegram estoy poniendo videos que lo prueban. A mí no me dejan publicar en otras redes sociales, tú lo sabes bien, pero en Telegram he encontrado el camino en estos días y les pido se suscriban a mi canal de Telegram, les ruego por favor se suscriban. Estoy poniendo videos contundentes, donde se puede ver claramente, ¿verdad? David Diamond, conferencista, se puede ver claramente lo que está pasando en Gaza, cómo niños desde los 10 años están disparando metralletas de verdad y ellos no están jugando a los soldaditos con piedritas. Ese niñito de 10 años, cuando tiene 12, va a la guerra y dispara contra los judíos los misiles. Y después sale en la prensa, están matando niños, pero ¿qué niños? Mujeres. Yo puse un video ayer en Telegram, Miguel, de un grupo de mujeres que se están vistiendo. Tú sabes que la mujer musulmana se cubre hasta la cara, solo le ves los ojos. Y están entrando con cinturones explosivos a querer atacar a los israelíes en Gaza, a los soldados. Ayer un soldado israelí en Gaza tuvo que dispararle a una mujer porque detectaron que quería detonar un explosivo en su propio cuerpo y se le trabó y aprovechó el militar de disparar. Y después dicen, mató a una mujer. ¿Qué mujer indefensa no era? Tenía una bomba pegada al cuerpo. Después salen las Naciones Unidas a decirle, Israel está abusando. ¿Cómo los va a hacer desfilar desnudos a los varones en las calles? A los prisioneros desnudos. ¿Y qué quiere? ¿Que los vayamos a abrazar por lo que nos han hecho? Cuando sabemos perfectamente que pueden tener un cinturón explosivo adherido al cuerpo. Por eso es de que se los hace desnudar. Para ver que no estén armados con una bomba explosiva en el cuerpo. O sea, la gente siempre justificando al malvado, solidarizándose, teniendo pena del perverso. Y cuando el justo se defiende, es el abusivo. O sea, los patos disparando contra las escopetas. Pero bueno, ahora voy a ir a lo que pasa dentro de la iglesia, Miguel. En la iglesia te dicen la teología del no matarás. No matarás. Hay que amar al enemigo. Primero, que eso no le fue dado a Israel. Le fue dado a la iglesia. Partamos de ahí. ¿Cierto o no? A Israel lo que le dio, inclusive, es el ojo por ojo y diente por diente. Israel no está en la gracia. La mayoría de mi pueblo no acepta a Jesús como Mesías. Está en la ley. Y la misma ley le ordena a Israel defender su tierra por la fuerza, si es de que es agredido. La gente dice, pero ¿cómo van a matar? ¿Y el rey David no mató? ¿Acaso Gedeón no mató? ¿Josué y Caleb no mataron? ¿Pinjas o Fines no mató? ¿Moisés no mató? O sea, ¿qué Biblia leen? Y cuando ven la Biblia dice, ¡ay! Y después en las iglesias están ahí, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Ah, sí. Y cuando se aplica en la vida real ese versículo, abusivos. Claro, es que en la iglesia están acostumbrados a, fuera Satanás, fuera demonio, te reprenda, lucha espiritual. Aquí no es lucha espiritual, papi, aquí es cuerpo a cuerpo.
Aquí es guerra de verdad, no es gritos. Aquí la guerra espiritual se materializa en un grupo terrorista que tiene la ideología de Satanás. Es que esto es lo que no está entendiendo la gente. ¿A quién están defendiendo? El Hamás es un peligro para la humanidad, no para Israel, para la humanidad, porque su idea es robar, matar, destruir, mentir y expandir una religión falsa a punta de espada, porque es religión falsa a partir del momento en el cual tú en nombre de Dios matas, solo por el placer de matar. Ah, pero ustedes también están haciendo lo mismo. No, no, no. Nosotros estamos defendiendo una tierra nuestra. Ustedes han invadido esa tierra. No, no hemos invadido. Aquí han estado nuestros ancestros. Aquí ha vivido el mismo Jesús. Ahora salen con la estupidez en las redes sociales. Jesús es palestino. Pedazos de ignorantes. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesucristo nació en Belén de Judea. Judea es pueblo judío. Dice en Belén de Judea. Y preguntan los sabios, ¿dónde está el rey de los judíos? No dice el rey de los palestinos. O sea, yo puedo creer que esa estupidez la diga Nicolás Maduro. ¿Qué se le puede pedir a ese bruto? Pero que la digan en la iglesia y que la sociedad la cante en las calles que Jesús es palestino. ¿De dónde sacan semejante brutalidad? Cuando Jesús muere en la cruz, muere con un letrero que dice, este es el rey de los judíos. ¿De dónde sacan semejante barbaridad? Ahora otra cosa es que Belén esté ahora en manos de palestinos. En todo caso, los usurpadores son ellos. No, no nosotros. Nosotros hemos retomado la tierra que Dios nos prometió. Y aquí quiero explicar esto. Cuando tú predicas la estupidez, están predicando de que el Israel bíblico no tiene nada que ver con el Israel de hoy, que este es un estado sionista, como si fuera diabólico el término, cuando es un término bíblico, Sión. En la misma Isaías dice, yo defenderé el pleito de Sión. Bueno, ok. ¿Qué ocurre? Israel regresa del mundo entero, establece un territorio sobre su propia tierra, y la misma Biblia dice que Dios nos recogería de todos los pueblos y nos traería a habitar en nuestra tierra. Lo dice Amós. Permíteme leer este pasaje. Por favor, Miguel, no quiero acaparar, pero... No, David, dale, tú ahí tranquilo, que aquí me ven a mí todos los días, así que en confianza, mi hermano. Sí, mira lo que dice en Amós capítulo 9, versículo 14, dice, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Mi pueblo lo llama. Pero claro, salen predicadores estúpidos a decir de que la iglesia reemplaza a Israel, que Israel ya no es el pueblo de Dios, que Israel no tiene nada que reclamar. O sea, esa mentalidad antisemita, esa mentalidad de la iglesia es el pueblo perfecto, los judíos son el diablo. Y se olvidan que la iglesia la fundó un judío. Se olvidan que leen un Nuevo Testamento escrito por apóstoles judíos y que adoran al Dios de Israel. Eso quieren olvidarse. Y se olvidan de Romanos 9, 10 y 11 y caen en lo que Pablo advirtió. No se jacten gentiles contra las ramas naturales. No se ensoberbezcan, pero ahora escúchalos hablar. ¿Con qué soberbia hablan contra Israel? Como si ellos fueran perfectos. Mire, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos edificarán ciudades asoladas. ¿Acaso no fue lo que encontramos? Toda desolación. Las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Dios. Entonces arranquen estos versículos de la Biblia, pedazos de ignorantes. ¿Qué están predicando? Si Israel, mire, si dicen que el Israel de hoy no tiene nada que ver con el Israel bíblico, ¿sabes qué estamos diciendo? Es que Israel ha desaparecido en el tiempo. Entonces Dios se quedó sin pueblo, le mintió a Abraham. Dios es un mentiroso, pues hermano. ¿Se dan cuenta de la estupidez que están diciendo? Si el Israel de hoy no tiene nada que ver con el Israel bíblico, ¿cómo justifican que hoy Jerusalén esté en manos judías? Como que el mismo Jesús lo profetizó, que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso termina en 1967, cuando los judíos recapturan Jerusalén en la Guerra de los 6 días. Pero para esta gente, nada. Ahora, ¿qué están tomando de referencia, Miguel? Quiero ser en esto sincero. Están tomando de referencia a un grupo que acá en Israel, ¿sabes cuánto representa en Israel? El 0.2% del grupo de los ortodoxos, ni siquiera del pueblo judío.
Se llaman Natura y Carta. ¿Quiénes son estos? Son judíos ultraortodoxos, tú los ves vestidos de negro, Miguel, que salen con la bandera palestina. Esos son A ellos los toman. Esos son los que han estado participando también en las marchas aquí en Estados Unidos. A ellos están, ahí está, ellos están, ahí está la prueba de lo que decimos. O sea, mira, si tú vas a querer convertir a la excepción en regla, estamos perdidos. Ni siquiera, mira, si ese grupo fuera la mitad del pueblo de Israel, yo me asustaría. Pero estamos hablando del 0.2% solo del movimiento ortodoxo, porque hay conservador, reconstruccionista, liberal, ateos y de todo ahí en el pueblo judío. Pero ve, y toman referencia a eso para hacer valer supuestamente que están diciendo lo correcto. Un grupo de locos, traidores a la patria nunca faltan. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer esos ultraortodoxos el día que una bomba caiga contra ellos? ¿A quién le van a ir a pedir ayuda? ¿A los palestinos? No, van a correr al Estado de Israel a pedir que le cure a los hospitales, que les atienda a los heridos o los muertos. Porque los palestinos no los van a ayudar. O sea, hay que entender cuál es el contexto de lo que se está viviendo, Miguel, porque aquí parece de que hay un enredo total. Mire, Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre, Miguel. En esto hay que hacer énfasis. El Dios de la Biblia no ha cambiado. No es que hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo. O como están predicando que Jehová es Satanás, es un Dios falso. Listo, un Dios sanguinario y malvado. O sea, tiren el Antiguo Testamento a la basura. Eso están diciendo. Tiren la Tanaj, la ley y los profetas a la basura. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que por cierto siempre lo repiten en las iglesias, pero a veces solamente para justificar cosas injustificables. Siempre todo a la conveniencia. Claro. Ahora mira Romanos capítulo 11, Miguel, si tú miras Romanos capítulo 11, mira lo que dice el apóstol Pablo. O sea, yo estoy tomando Nuevo Testamento para que se me entienda. No me estoy apoyando aquí en el Antiguo Testamento para decir, no. ¿Puedes leer Romanos 11:1, por favor? Vamos rapidito por aquí. Sí, bueno, yo lo voy a leer directamente aquí. La Biblia que yo tengo es la Biblia textual. Sí, digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No han desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora, si tú miras, por ejemplo, ¿qué es lo que dice de los gentiles? Que no se jacten. Fíjate, por favor, Romanos capítulo 11, versículo 13 en adelante, por favor. ¿Tendrías la amabilidad de leer del 13 en adelante? Sí, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne y salvar a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida entre los muertos? Y si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Sigo leyendo al 17. Sí, ¿verdad? Señor, avanza. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Sigo leyendo, dice, dirás, entonces las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas y tú por fe estás firme. No seas arrogante, sino teme. Porque detente. Mira lo que le está diciendo a los gentiles, a los no judíos que forman parte de la iglesia. Les está diciendo muy claro Pablo, miren, primero, yo soy judío. Me respetan, les dice. Pero les predico a ustedes los gentiles. Y les dice, miren muchachos, aquí no me vengan con el cuento que los judíos rechazaron a Jesús y por ende están perdidos. Se los aclaro, dice. Algunas de esas ramas lo llama al judío individuo, a cada judío lo llama rama. Algunos de los judíos fueron desgajados, dice, por no creer, no creyeron, pues desgajados. Y fueron desgajados para que tú entres. Perfecto, dice. Pero cuidado, dice, no te ensoberbezcas, respeta, dice. Respeta, teme. No me vengas a mí a decir, es que yo, como le dice en el 19, pues dirás, fueron desgajadas para que yo entre. Yo reemplazo a ese, teología del reemplazo. Yo reemplazo a los judíos. El cristiano reemplaza al judío en el corazón de Dios. Cuando Dios en Isaías dice, nadie
nadie te arrebatará de mi mano. Se olvidará la madre del hijo que dio a luz, aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti, Israel. Ahí no es que está hablando de nosotros, no está hablando de ustedes, está hablando de la nación de Israel con quien tiene un pacto genético, con la nación genética de Israel. Y le está diciendo aquí claramente que el gentil, que el evangélico, no se haga el papi en la iglesia diciendo, yo fui injertado, ahora yo soy el heredero, el judío con la unción de Kiko, chusma, fuera, ¿cierto? Cuando a don Ramón. O sea, eso aquí no funciona, dice Pablo. Por su incredulidad, sí, fueron desgajadas, por su incredulidad. Pero cuidado, le dice, tú por tu fe estás en pie, por tu fe, porque creíste en el judío Jesús, estás en pie. Y dice, mira pues, 21, permíteme leer a mí, si Dios no perdonó a las ramas naturales, si Dios fue tan severo con los judíos, tampoco a ti te perdonará. ¿Qué cosa? Ahí lo dice más arriba, el ensoberbecerte. El pecado que Pablo tanto quiso evitar que la iglesia cometa contra Israel, lo están cometiendo. Es soberbia. Porque dice, mira, teme, dice, teme. ¿Dónde está el versículo? En el 20 dice, no te ensoberbezcas, sino respeta. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, pero la verdad la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si los judíos dejan su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar en su propio olivo. Y dice, más abajo, versículo 25, mire lo que le vuelve a decir en el 25 de Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos gentiles, que ustedes ignoren este misterio. Hay un misterio. No ignoren, pero lo ignoran, pues. ¿Cuál es el misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Ay, yo soy cristiano, soy el Israel espiritual. Dios ya no tiene escogidos, Dios ya no tiene elegidos. En la gracia no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer. ¿Y ahora usted qué es, varón o mujer? ¿Qué dejó de ser? A mí cuando me dicen, ya no hay varón ni mujer, yo le digo, ¿y tú cómo te llamas? Juan Pérez, ¿ahora te has vuelto gay? ¿Qué te has vuelto? No, yo soy varón, pero dices que no hay varón. Fuera de contexto. Descontextualizado. Ahora dice, en cuanto a ustedes, dice, no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, no se crean la gran cosa, les dice. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, porque hay judíos que creen en Jesús, no es que todos han negado. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Y vea el verso 28, es contundente el palazo que mete el apóstol Pablo. Así que en cuanto al evangelio, son rivales, pero por causa de ustedes. ¿Cómo que por causa de ustedes? Sí, porque para que ustedes gentiles se salvan, los judíos tenían que rechazar, porque donde que todos los judíos aceptaban a Jesús de entrada, ustedes no se salvaban. Y aquí, ¿qué dice? Pero dice, en cuanto a la elección, aquí fíjate este versículo, Miguel, por favor. Pero en cuanto a la elección, ¿qué dice? Dímelo el verbo, por favor, el verbo, ¿qué dice ahí? Son muy amados por causa de los padres. Muy amados, dice, Dios no desechó, ama a Israel. Ahí lo está diciendo, amado. Aunque rechacen el evangelio, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y en el 29 lo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios le hizo un don y un llamado a Israel. ¿Qué cosa le confió Dios a Israel? Dios le entregó muchas cosas. O sea, le entregó la ley, la tierra, los patriarcas, le confió muchas cosas. Y una de las cosas que nos confió Dios es la tierra, hermano. Dios nos entregó esta tierra y nos la confió. Nos confió su palabra y nos confió la tierra. Y las dos cosas hay que cuidar. ¿Y cómo vamos a reaccionar si nos la quieren arrebatar? La misma inspiración para que tuviésemos la Sagrada Escritura, dice en Romanos 3, viene de los judíos. Es claro. Es que, mi hermano, mire, hay que tener en claro algo. Si Jesucristo no moría por los pecados de la humanidad y si el Mesías no era rechazado, no íbamos a entrar por más que nos tratáramos de vestir de religiosidad, porque todo se basa en la fe en Cristo Jesús y esa es la doctrina pilar del Evangelio. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué cosas le ha dado Dios a Israel? Mira, Miguel, ¿puedes leerme los Romanos 9, 4 y 5?
Vamos a leer por aquí. Acompáñennos los hermanos, ¿verdad? Escuchen ahí los textos para que nos puedan acompañar también en la lectura. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice, bueno, subtítulo dice elección de Israel. Si hay algunas cositas que se ven diferentes a la Reina Valera 1960, es que estamos usando la Biblia textual. Dice, quienes son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, las ordenanzas y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es digno sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué cosa le había dado Dios a Israel? Le dio un montón de cosas. Israel no ha sido desechado. Y aquí dice otra vez, Romanos 9, lo he dicho, versículo Romanos 11, 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios le confió todas esas cosas a la nación de Israel y la va a restaurar. En Romanos dice que todo Israel será salvo. Todos los judíos llegarán a creer en el Mesías en algún momento de la historia. Está profetizado. Pero esta gente no estudia profecía bíblica. Ahora es otro problema. Mira, Miguel, yo voy a ser muy sincero. Esta guerra que se está viviendo es una prueba no solo para Israel, es para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los confrontó en su fe. Los confrontó porque la gente no sabe qué hacer. Hay gente en la iglesia que no sabe de qué lado está. O sea, está al lado de los terroristas. ¡Ay, están matando! 20,000 han matado. Lo he dicho en una entrevista y por favor, con el respeto que quiero pedirte. Yo hice una entrevista que me hicieron hace una semana en un video en YouTube que titula David Diamond en defensa de Israel. Por favor, les pido lo vean. David Diamond en defensa de Israel. YouTube me lo ha tratado de restringir para que el video no llegue. Pero les pido me cooperen. David Diamond en defensa de Israel. Y ahí explicaba y les ponía un argumento entre muchos. Les decía algo muy sencillo. Ellos están diciendo que en Gaza hay 20,000 muertos. ¿Tú sabes lo que son 20,000 muertos en 300 kilómetros? Tendrían que tener un mega cementerio. ¿Por qué no lo muestran? Un mega cementerio, mega cementerio. ¿Dónde está? Ellos dicen 20,000 muertos. ¿Cuáles son las listas? ¿Por qué no dan las listas y verificamos uno por uno? ¿Dónde están los 20,000 muertos? A ver si es que son 20,000. Están matando civiles. Civiles. Por favor, no sean tontos. ¿Qué les pasa? Les digo con todo respeto, dejen de hacerse ver la cara de tontos. ¿Cómo puede ser posible que ustedes no se den cuenta que jamás cuando va a enfrentarse con Israel o cuando va a cometer un acto terrorista no sale con uniforme militar? Salen vestidos de civil, precisamente por eso son terroristas, porque pueden cometer un atentado y uno no se da cuenta quién es quién. El terrorista puede estar a tu lado y no te das cuenta, lo ves como civil, cuando hasta que saca la metralleta y te dispara. Por eso son terroristas, porque no hacen una guerra legítima. Visten de civil y cuando caen en combate se convierten en objetivo militar. ¿Qué hacen después la prensa? Ah, murió un civil. Un civil. Sí, es civil, mire, está con chaquetita de cuero y está con jeans y con tenis. Sí, ajá. ¿Y por qué no dice que la metralleta está ahí? A eso no lo dicen. Hay una industria a nivel mundial, Miguel, de la satanización y el desprestigio contra Israel. Y esto no es de ahora, toda la vida ha sido. Toda la vida. O sea, no, los judíos no nos estamos enfrentando a este demonio del antisemitismo por primera vez en la historia. Nos hemos enfrentado desde el momento que estábamos en Egipto con Faraón, que nos quiso exterminar. ¿Qué quieren? ¿Que Israel no se defienda? Mira, yo te quiero mostrar un texto bíblico. ¿Recuerdan ustedes el libro de Esther? ¿Cuál era el decreto, Miguel? ¿Acaso no era el exterminio de los judíos? ¿Cuál fue el decreto? ¿Puedes hacer un resumen de eso? Sí, claro, se hacía un decreto, pues, en contra, sí, precisamente del exterminio de los judíos. Bueno, me cogieron desprevenido aquí, pero del exterminio para el exterminio de los judíos. Luego el decreto que se hace para revocar es que los judíos, pues, se puedan defender, porque una vez que el sello real ya estaba, no se podía meramente de acuerdo a la ley quitar simplemente esto. Pero sí. Lo leeré. ¿Te parece? ¿Me permites leer? En Esther capítulo 8, verso 10 dice: y se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos a caballo. Listo. 11. Que el rey daba facultad
a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran y estuvieran en defensa de su vida, preparados para destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que venga contra ellos, aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. ¿Cuál era la orden para los judíos? Maten, le dice. Ahora, ¿Dios respaldó o no respaldó? Respaldó, pues. Si no era que los judíos... Revocando que si te vienen a matar, quitar tus bienes y todo, pues que te defiendan. Tienes derecho a defenderte. A mí me dicen eso. Otra vez vuelvo al tema, Miguel. Dicen, no hay que matar, no hay que matar. Entonces, ¿cuál es la orden? Déjese matar, déjese matar. Yo le voy a poner un ejemplo a estos hipócritas que tienen doble rasero y doble moral. Yo le pregunto a esta gente, ¿qué haría usted, señor, caballero, si usted llega a su casa, usted cristiano evangélico, con su Biblia bajo el brazo, como desodorante, en la axila, llega a su casa, abre la puerta y descubre que el vecino de la casa de al lado, con 2 cómplices más, están violando a la hija de usted? ¿Qué va a hacer ese rato? ¿Cómo va a reaccionar? Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer? O le va a decir a la hija, no quiero ser grosero, Miguel, por favor, no quiero ser grosero. Mi hijita, dale la otra nalga también, porque escrito está, si te pegan en una mejilla, dale la otra, te dan en una nalga, dale la otra, man. ¿Eso le va a decir? Esos son los problemas. Espirituales son, pues son espirituales, no ve. Espirituales son, pues. Ese es el evangelio que tienen. Lo que tienen es pacifismo y humanismo, ideología humana. Lo que tienen es un idealismo utópico. ¿Tú qué crees que con estas bestias terroristas tú puedes razonar? Sí, pero no. O sea, dar la otra mejilla, cuando dice Jesucristo en eso, no habla en el contexto de la guerra. Y hay que entender que las autoridades están puestas por Dios precisamente para mantener el orden, para proteger a los ciudadanos. En eso se basa, digámoslo así de forma más resumida, ¿verdad? El caso del empleo. Cuando Jesucristo hablaba sobre dar la otra mejilla, era cómo responder de forma sabia ante desaires de humillación que te hicieran. Y en ese caso era un desaire de humillación muy común en la época, cuando alguien venía y abofeteaba a una persona que era socialmente inferior. Entonces tú, al poner la otra mejilla, te pones en un lugar en el cual la persona que te trata de humillar queda humillado ante un acto al cual tú respondes con sabiduría, pero eso no es que te vengan a agredir a tu familia, que vengan a invadir tu país, que vengan a hacer tantas cosas. O sea, las autoridades están puestas por Dios para poner el orden, y cada país tiene su ejército, tiene sus policías, tiene sus autoridades para mantener las cosas niveladas, porque hay que entender que el mundo en el cual vivimos va camino a una restauración, pero todavía no ha sido restaurado. Pero Miguel, aquí hay un punto. Pero volvemos al punto. Vuelve ese hermanito cristiano, están violándole a la hija entre 3. ¿Cómo va a reaccionar? Quiero volver a preguntar. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué va a hacer ahí? Lo mínimo que va a ir a arremeter contra el hombre, a empujarlo. Claro, y va a pedir ayuda a los vecinos para que vengan y agarren a los violadores y los entreguen a la policía. Tampoco estoy diciendo que va a hacer justicia con mano propia y lo va a acuchillar. Aunque hay casos, situaciones en las cuales, si yo desde el punto de vista soy abogado, tú sabes, viene un ladrón armado e invade mi propiedad y yo tengo un revólver y yo veo que el tipo va a entrar a matar a mi familia, pues mi amigo, aquí al que madruga Dios lo ayuda. Tengo que salir yo y balearlo a él. Eso se llama la ley de la legítima defensa. Ay, pero los derechos humanos. O sea que usted también piensa igual. Hay que defender al delincuente, hay que defender al malo por solidaridad, porque pobrecito, es que malo, es que pobrecito. Hay que tener amor a las almas. Mira, a mí me han dicho esto. Usted no ama a los palestinos. ¿Dónde está su amor por los palestinos? A ver, un momentito pues, papito. Mire, si ellos se van a arrepentir de verdad, de todo corazón, y venir al evangelio, que a Dios, y Dios, como quiera, gloria a Dios. Pero si no se van a arrepentir, y Dios, que conoce el futuro, lo sabe, y más bien van a venir a matar a más personas, es mejor que Dios les quite la vida, porque para ellos la vida es un regalo que no se lo merecen. Es más, ellos dicen, nosotros amamos tanto la muerte como ustedes la vida. Así nos dicen todos los días. Nosotros amamos la muerte como ustedes los judíos aman la vida. Entonces, tanto que quieren morir, ellos dicen,
Cuando muramos con una bomba en el cuerpo matando judíos, nos esperan 72 vírgenes en el cielo. Alá nos espera. Bueno, ¿cuánto quieren ir ahí? ¿Por qué se quejan cuando los mandamos? Si eso es lo que están pidiendo. O sea, Miguel, es una serie de incongruencias. Aquí la gente parece en la iglesia no ha entendido esta situación. El amor ahora, mira, esto del amor al enemigo. Mira, ¿cómo yo podría descontextualizar, Miguel? Ponme cuidado. ¿Quién es el enemigo de las almas? Satanás, ¿cierto? El Satán. Pero si la Biblia me dice, ame a mi enemigo, entonces tengo que amar al diablo, tengo que bendecir al diablo. Satanás, te bendigo en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que bendecir al enemigo. O sea, hay enemigos irreconciliables, pues, hijo. Hay cierto tipo de enemigo con el cual es él o tú. Y aquí es el terrorismo o nosotros. O nosotros acabamos con los terroristas, o los terroristas acaban con nosotros y nuestras familias. Uno de los dos tiene que desaparecer. La gente no se está dando cuenta que el conflicto de Israel es existencial y se está jugando la existencia de un pueblo que tiene una promesa, una elección, un llamado de parte de Dios y un cronograma, una agenda divina que cumplir. Israel tiene que cumplir una agenda divina. Están escritas las profecías para que Israel las cumpla, no para que Israel las evite. Ahora ahí voy a este terreno. ¿Y qué tal si lo que está pasando ahorita en Medio Oriente es el cumplimiento de profecía bíblica que Dios determinó? En Mateo 24 dice, habrán guerras y rumores de guerras. ¿Listo? ¿Y qué tal si esas guerras, perdón? ¿Qué guerras son? Porque de ¿Qué guerras son? Si ya Jesucristo te está hablando sobre el caso, obviamente, de la higuera, bueno, Mateo capítulo 24, versículo 32, así que de la higuera aprender la parábola cuando su rama, y vuelve de nuevo de la rama, cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, obviamente, guerra y rumores de guerra, ¿qué guerra? Iba a tener que ver con guerras en el Medio Oriente. Se ha hablado mucho, David, sobre algo del río Éufrates, porque allá se está secando. Este es el río que queda allá en el Medio Oriente, cercano a Turquía, Siria e Irak. Y se habla en la parte de la profecía bíblica, como bien sabemos, que hay una prisión espiritual allí donde hay 4 ángeles caídos que están preparados para ser sueltos para la fecha, día y hora determinada, donde muchísimos morirán. Y solamente el hecho de que estén presos ahí en esa área en el Medio Oriente, que justamente, imagínate, yo le he explicado varias veces, o sea, la descarga espiritual que emiten, lo que hay en esa área es lo que también está detrás de bastidores para la violencia, como Satanás la siembra y la presencia de esos 4 ángeles caídos aquí. Cuando acabó apenas el diluvio, la gente se comienza a reproducir. Se crea Babilonia, la antigua Babilonia, se crea la Torre de Babel, y ahí fue donde le dijeron a los demonios, así con las puertas abiertas de par, bienvenido sea. Y ahí, pues, tú le dices al diablo bienvenido, le dices a los demonios bienvenido, le dices al reino de la oscuridad bienvenido, ahí se quedan, y justamente hay una prisión espiritual ahí en el río Éufrates, que de acuerdo a las profecías bíblicas, llegará el tiempo en el que se secará. Y aclaro, no es que se ha secado, es que se está secando. Lo que estamos viviendo en principio de dolores es una antesala a lo que viene. No, se está secando, pero se secará completamente, será al final. Y todo esto es antesala, es el principio de lo que viene. Pero Miguel, la situación es clara. Jesús habla de que vendrán guerras y rumores de guerras. ¿De qué guerras habló? No está hablando de guerra de extraterrestres, a ver si Júpiter pelea contra Saturno. Está hablando de conflictos armados en la Tierra que tienen a Israel como protagonista de las mismas, en la mayoría de los casos. Israel luchando por sobrevivir como pueblo. ¿Y qué ocurre aquí, Miguel? Las profecías bíblicas describen, y yo con todo respeto pido que vean una prédica que hice que se llama Gaza en la profecía bíblica, y otra que hice se llama Siria y Líbano en la profecía bíblica. Están escritas las profecías que Gaza será desbaratada, o sea, Gaza va a desaparecer. O sea, no me lo estoy inventando yo. La Biblia dice que Gaza literalmente va a ser arrasada, y mire cómo está quedando. El 60% de la ciudad de Gaza hasta ahorita está inhabitable. Y donde que se alarga más el conflicto, más inhabitable va a ser, porque Israel tiene que seguir bombardeando, tiene que seguir derribando todo lo que el Hamas ha hecho ahí y sigue haciendo. Entonces, mira, ¿cómo nosotros podemos irnos contra la palabra? O sea, está escrito. ¿Qué quieren evitar? ¿Que se cumpla la profecía bíblica? Está en el fondo es que están orando porque no se cumplan las profecías. ¿Por qué no son más sinceros estos predicadores? La Biblia dice de que Gaza va a ser arrasada. Hay montones de versículos bíblicos que dicen que Gaza va a ser borrada prácticamente. Che, qué macana, no encuentro el versículo.
Bueno, David, lo que tú buscas un momentito allá en el versículo, le quiero explicar porque a unos hermanos me están escribiendo, ¿verdad? Ahí, que qué es lo que significa el kipá. Para resumirlo de manera bien entendible, pues es como decir, como que Dios está sobre nosotros. Es la diferencia, marcando una diferencia entre la superioridad de lo espiritual por lo material y que Dios, digámoslo de esa forma, viene a ser la cabeza. Bueno, yo les muestro los que se han estado conectando luego. Yo me lo puse hoy porque hoy yo soy judío israelí. Yo estoy aquí, estamos en defensa de Israel y en defensa de las profecías. Yo quiero explicar, ¿verdad? Esto de las guerras y lo que vemos, mi hermano, guerras son guerras. Todos han sido testigos. Aquí yo he estado orando por todo. He estado orando por judíos, por palestinos. En el caso de allá, ¿verdad? En esta área en Gaza. La mayoría de los habitantes aproximadamente están como entre unos 18 años, en una gran mayoría. Hay unas personas que son más mayorcitas y obviamente para las evacuaciones y para todo les ha costado mucho, pero Israel estaba tranquilo, o sea, es lo que venimos y decimos, o sea, todo esto viene a ser la continuidad de lo que pasó terriblemente en octubre 7. Y sí, obviamente en la guerra siempre los que pagan a veces son los inocentes, pero el que inició toda esta batalla siempre es el enemigo, poniendo el odio en el corazón contra los judíos y tú no puedes seguirle el juego al diablo. Bueno, este equipaje que yo tengo, ustedes pueden ver que tiene la menorá, es algo muy significativo, tanto para judíos como para nosotros. Si se leen ustedes, por lo menos para nosotros, en el caso del Apocalipsis, los 7 candeleros de oro, que son tipos de las 7 iglesias, todo el tipo de las iglesias que se iban a levantar, ¿verdad? En el tiempo de la iglesia, la dispensación de la gracia, hacen un buen ejemplo. Esos son los 7 candeleros de oro, porque la menorá son 7 bracitos. Y aquí pues yo me lo puse aquí en apoyo a todo lo que ha venido pasando desde octubre 7. Y bueno, por eso hay que conocer, ¿verdad? Gracias. La simbología y las cositas. Sí. Alguien que nos preguntaba. Sí, pasamos contigo, David. Sí, mira, la palabra de Dios es clara, dice en Amós capítulo 1, verso 6. Por 3 pecados de Gaza y el cuarto no revocaré su castigo, dice. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha llevado cautivo, rehenes se ha llevado. Aquí está cumpliéndose la profecía. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Bombardeo en Gaza y destruiré a los moradores de Asdod y a los de Askelón y volveré mi mano contra Ecrón. Y después más adelante dice en el libro de Zacarías capítulo 9 versículo 5, y temerá Gaza y se dolerá en gran manera, prenderé fuego en sus muros. O sea, ¿no se dan cuenta que es Dios cumpliendo sus palabras, cumpliendo su profecía contra ese pueblo? ¿Quién puede irse contra la mano de Dios? Jeremías capítulo 47 habla de la destrucción de Gaza de una manera más contundente todavía, Miguel. Es un pasaje que yo, por cierto, el libro Jerusalén y la Tierra Prometida aún no está listo, está en impresión todavía, pero ya va a salir, así que no la presionen a mi secretaria, el libro todavía no ha salido de la imprenta, pero en Jeremías 47 habla de la destrucción de la ciudad de Gaza y dice, Gaza fue arrasada. Oh espada del Señor, versículo 6 del 47, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues el Señor la ha enviado contra Ashkelon y contra la costa del mar. Y todo el capítulo que habla de la destrucción de Gaza es un juicio de Dios. No es ni siquiera la reacción de Israel, es la mano de Dios. Bebés decapitados, todas las barbaridades que han venido a hacer aquí, la sangre inocente Dios la va a cobrar. Toda la maldad con la que han procedido. Dios está trayendo juicio contra ese pueblo. Y dice después que va a haber destrucción del Líbano y de Siria, que lo va a arrasar. ¿Cómo van a evitar la profecía bíblica? O sea, esta gente está peor que los fariseos. En Mateo 16 dice que no podían reconocer los tiempos. Ustedes saben reconocer las señales del sol y de la lluvia, dice, pero no pueden reconocer los tiempos. Hipócritas, les dijo Jesús. Y así está mucha gente en la iglesia. No se da cuenta que lo que está pasando en Medio Oriente es reloj de Dios. Esto más bien, en vez de Mateo 24, Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, no se turben, dice. Pero ¿cómo está la gente en la iglesia? Turbada. Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo que está cumpliendo su palabra? ¿Sabe por qué, David? Porque estas son la gente que se quedan aquí en el arrebatamiento y el diablo le está jugando el mismo juego que le jugó a los judíos cuando en el tiempo de Jesús, que al no saber las profecías bíblicas y al estarse, digámoslo de esta forma, mejor yendo por la tangente con cuestiones de dogma, enseñanza dogmática, etcétera, etcétera, y no ver realmente la sazón de los tiempos, entonces los va a tomar desprevenidos. Correcto, ¿no?
Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, gozaos por vuestra redención ha llegado. O sea, en vez de que la gente esté alegre, decir, Señor, ya viene pronto, la gente está turbada, no sabe para qué lado, y encima jala a favor del terrorista. Yo no entiendo esto. Terrible. Terrible. Bueno, veían ahí, ¿verdad? En nuestra transmisión de fondo había algo muy importante. Yo también, ¿verdad? Quiero tomar un pequeño tiempito. Yo he hablado anteriormente sobre el Apocalipsis capítulo 12 y es algo muy importante para entender el contexto de la profecía bíblica. Sobre todas las señales que se hablan en Apocalipsis capítulo 12 es bien importante. Bueno, yo voy a ir rápidamente aquí. Yo lo voy a leer directamente aquí de la Biblia textual. Si me pueden acompañar en Apocalipsis capítulo 12. Y es bien importante conocer las cosas que vienen en contraste a las que se están viviendo para que se vean, como he dicho varias veces, que estamos en un tiempo, digámoslo así, de antesala, donde se verían no solo todo el listado de lo que es principio de dolores, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos, señales en los cielos, sino que de lo que vemos que pasará, vamos a ver como que unos leves precumplimientos que nos dicen que está en ruta, eso ya profetizado, próximamente a cumplirse. Ejemplo, lo que acabamos de mencionar del río Éufrates, próximo a cumplirse, se está secando, no está completamente seco, pero se va a secar. En el Apocalipsis capítulo 12 se nos habla, o sea, hay un enlace también entre en el caso del Antiguo Testamento y lo que Dios le revela a Juan, por lo menos en el caso de Zacarías. En Zacarías te dice que entrarán, o sea, tomarán, violarán a las mujeres. Es lo que hemos estado nosotros viendo de este tipo de personas, y que también el Apocalipsis capítulo 12 te hace una confirmación. La mitad del pueblo será cautivo por el anticristo. El anticristo pasará su sede hacia Jerusalén. Jesucristo, como venía diciendo David, habló de una restauración. Jesucristo habló de que iba a haber la construcción de un tercer templo judío. Jesucristo hizo confirmación de la profecía de la semana 70 de Daniel. Esa profecía todavía no ha terminado y es una palabra también para nosotros, la iglesia, más específicamente en el Apocalipsis. 7 años que quedan para que eso se cumpla. 7 años que todavía no han empezado, 7 años que comienzan desde el levantamiento del anticristo, cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Entonces aquí vemos, o sea, yo entiendo aquí en Apocalipsis capítulo 12 que esta mujer es símbolo de Israel. Israel en diferentes momentos en la Biblia se nos habla como una mujer en diferentes estados de ánimo, casada, rechazada, etcétera, etcétera. Además, ¿verdad? Del caso de la higuera. Y hay una parte en el capítulo 12, del Apocalipsis, que dice en el versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por un río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río del dragón que había arrojado de su boca. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y yo quiero, ¿verdad?, decir, porque había un pastor, no sé si él vive en Israel, no sé si él ha tenido la oportunidad, pero estaba diciendo que como el diablo en esos tiempos de gran tribulación iba a hacer guerra no solamente contra judíos, sino también contra los que guardan los mandamientos de Dios, él decía que no iba a haber arrebatamiento, pero esto está fuera de contexto. O sea, van a haber gente que después del arrebatamiento se arrepientan. La iglesia no estará en la tierra. La palabra iglesia no se menciona en el Apocalipsis solamente por el ejemplo que se da de las 7 iglesias de la provincia del Asia Menor, como un ejemplo de lo que sería toda la historia de la dispensación de la gracia, el tipo de iglesia que se iba a levantar en estos días, que comenzó todo activamente del día del Pentecostés. O sea, como vengo diciendo, tienen que estar pendientes a las señales. Tienen que apoyar a Israel. Yo sé que en la guerra quizá, obviamente, los inocentes son los que pagan, pero hay que ver también quién fue el que le inició. Hay que ver también qué fueron las cosas que pasaron. Hay que ver también qué es lo que le conviene al mundo. Hay que dejar a veces de lado alguna diferencia, porque también lo que siempre hemos notado, y esto es algo clásico en la iglesia evangélica, principalmente la hispana, que, por ejemplo, quieren ellos cambiar a la gente. Alguien acepta a Cristo como Salvador, quieren cambiarlo. Quieren ellos cambiar o quieren intervenir en las profecías bíblicas de cuándo es en sí el tiempo que dice Dios también bien claro, como dijo, ¿verdad, David? En el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, donde se aceptará como tal, ¿verdad?, al Mesías. Por el momento, lo que nos conviene a nosotros es lo que Dios dijo.
Eso fue una de las primeras palabras, David, cuando llegó el Pentecostés, dicha. O sea, no os conviene a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Antes bien que ser llenos del Espíritu Santo. Te toca lo que te toca por medio de tus dones, cumplir lo que Dios te dio para hacer en esta época, y de la gente de Israel, Dios se encargará. Y Dios es el que está obrando. No nos toca a nosotros poner las manos donde le toca a Dios. Y yo quiero que me entiendan esto. No nos toca a nosotros. Para terminar, David, y verdad, pasarte la parte, mira, yo me recuerdo hace unos años, me hablaron de un caballero que había ido con un grupo, ¿verdad?, de hermanos, habían ido allá a Israel. Entonces, él se fue a donde los judíos ortodoxos y armó un revolú porque él decía que ustedes son los asesinos de Cristo, ustedes se tienen que convertir, porque si no el diablo se los lleva. Bueno, y fue hasta la policía. Él se perdió por ahí, se fue a buscar problemas, dejó el grupo, el que había coordinado el viaje tuvo que venir a atender el problema. O sea, a nosotros no nos toca eso. A nosotros, yo quiero que me digan de todos los textos, lo voy a mencionar, lo voy a poner, verdad, aquí nuevamente en la pantalla, donde, o sea, por lo menos ahí dice, la salvación viene de los judíos. Aquí en Salmo 122, capítulo 6, capítulo 122, versículos 6 al 9, donde dice que tú obligarás a todo judío a convertirse al cristianismo en el tiempo que a ti te da la gana. Lo que te dice es orar por la paz de Jerusalén. Lo que te habla es del pacto de Dios inquebrantable con Abraham. Bendito los que te bendicen, malditos los que te maldicen. O sea, yo quiero que entiendan que lo que Dios promete se había leído, se dijo, es irrevocable lo que Dios da, y lo que Dios promete lo cumple. Nosotros somos a veces otra cosa porque estamos en este cuerpo de imperfecciones y fallamos a Dios muchas veces. Pero Él nos levanta, nos ayuda, nos perfecciona en medio de la imperfección. Pero no podemos ir contra Dios y no podemos estar obligando que esto, que lo otro, porque yo digo en base a lo que yo leo. Ay, que han rechazado a Cristo, que han rechazado. Si no, entonces ya creo que ha quedado más que evidenciado que hubiera pasado si no hubiera sido así. Te ibas a quemar, te ibas a tostar, ibas a estar como asado argentino. Ya paso la parte, David. Sí, mira, tú has señalado Apocalipsis capítulo 12, dice que el verso 15, la serpiente, a la cual lo llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, bueno, la serpiente, el diablo, arrojó de su boca tras la mujer, es decir, Israel, agua como un río. No está diciendo agua de un río, agua como un río. Está poniendo un ejemplo. Y la Biblia dice que las aguas son muchedumbres de pueblos, naciones, como un río. ¿Y acaso no es eso lo que ha estado pasando estas semanas? Cómo muchedumbres de personas están marchando en las calles contra Israel, pueblos enteros están yéndose contra Israel, promovidos por el mismo diablo, movidos por el mismo Satanás, que en nombre de la supuesta justicia, derechos humanos, solidaridad, no se dan cuenta que están apoyando un grupo terrorista. Y yo le voy a decir perdón, voy a seguir con esto. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, tras la mujer, río, agua como un río, como un río. Y luego el dragón se llenó de ira contra Israel y fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, aún contra los que guardan los mandamientos del Señor. Son judíos mesiánicos. Tú no creas que aquí los judíos mesiánicos la están pasando chévere. Nada que ver. Dentro del ejército de Israel, ahorita hay como 500 de los que se sabe están combatiendo. 500, por lo menos, están en combate solo en Gaza, sin contar los que están en el norte de la frontera con Líbano. Hace 3 días atrás fue enterrado uno de ellos. Falleció. Un judío creyente en Jesús, judío mesiánico, falleció en combate en Gaza y lo enterraron antes de ayer. Yo posteé en mi Telegram, por eso una vez más les pido únanse, porque ahí estoy posteando información fresca, exclusiva, que a mí me dan hasta los servicios de inteligencia de Israel, información que no se consigue fácilmente. Información privilegiada a la cual estoy accediendo. Entonces, ¿qué ocurre? La estoy publicando ahí. Mostré hay un pastor judío mesiánico que está predicando en Gaza y hace un video desde ahí, un militar. Y ahí dice, no, es que los cristianos no pueden ir a la guerra. Nuestra guerra es espiritual, no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es echar fuera demonios. Bueno, sí y no. También hay cristianos que van al ejército, o ustedes son testigos de Jehová. No, si son testigos de Jehová, no tengo nada que hablar con ustedes. Pero testigo de Jehová no canta ni el himno nacional de su país, mucho menos va a ir al ejército. Así que es tan terrible. Pero claro, que se están poniendo al nivel de un testigo de Jehová.
Pero lo normal es que un cristiano puede ser militar o no puede ser militar. Claro que puede ser militar. Y si es militar y va a la guerra, tiene que ir a la guerra. ¿Y a qué va a ir a la guerra? A pasear. A poner la vida por su país, pues. Y aquí está pasando eso. Aquí, mira, me ha gustado una frase que salió el otro día en el periódico Jerusalem Post, que dice, lo único que le tengo que agradecer a Hamás, dice este judío en el Jerusalem Post, Miguel, lo único que le tengo que agradecer a Hamás es que logró lo que ni Netanyahu pudo, unir a todos los judíos de todas las vertientes y corrientes ideológicas y religiosas para defender a Israel. Y eso es lo que ha pasado. ¿Tú sabías que los judíos ultraortodoxos, por ejemplo, no hacen ejército en Israel? No van al ejército, porque ellos dicen que su deber es estudiar la Torá. Pero ahora se han metido al ejército. Han entrado un montón. ¿Qué ha pasado? Se dieron cuenta que defender el país. Mesiánicos, evangélicos y mesiánicos están en la guerra, Miguel, están combatiendo. La iglesia está enterrando muertos aquí en Israel. La iglesia está enterrando a sus muertos. ¿Sabías tú que en el ejército de Israel existen árabes israelíes? Y yo lo explicaba el otro día en una entrevista en la televisión secular, y la periodista se quedó confundida. ¿Con qué me está diciendo usted? Sí, señora, investigue. Qué ignorancia. En Israel existen 2 millones de árabes israelíes. Su religión es el Islam y su idioma materno es el árabe. Bueno, en Israel se hablan unos 4 idiomas, o sea, el que está después del hebreo es el árabe, después el inglés y después el español. No, y el ruso. Y el ruso. Ahora, ¿qué ocurre? A esto voy. Gente musulmana de religión defendiendo a Israel y peleando contra el Hamas. Es que la gente eso no se entera, no sabe. ¿Cómo puedes explicar que los mismos musulmanes están combatiendo contra Hamas en Israel y defendiendo a Israel? O sea, la gente ignora la realidad de Israel, ignoran, no entienden lo que está pasando y se meten a hablar de lo que no saben, solo guiado porque los medios de comunicación están sacando pura mentira, como dice aquí, un río que quiere arrastrar a Israel, dejarlo a Israel como el criminal, el genocida, el matón, el masacrador, el malo, cuando ha sido el agredido. Ahora, pero las Naciones Unidas, ¿a quién representan las Naciones Unidas? Fíjate, Miguel, Naciones Unidas nunca condenó el ataque del 7 de octubre. Nunca lo condenó públicamente. Nunca dijo que grave, no, nada. Nunca dijeron que es condenable lo que pasó el 7 de octubre. 2, las Naciones Unidas nunca dijo que Hamás es un grupo terrorista. Al contrario, lo llaman milicia armada. Es un grupo terrorista. Europa lo llama terrorista. Estados Unidos lo reconoce terrorista. Pero no, para la ONU no son terroristas, son ositos de peluche. La ONU no hizo nada para defender los derechos de las mujeres judías que fueron violadas y masacradas en Israel. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las ONGs que defienden los derechos de la mujer? ¿Dónde están? ¿Por qué no defienden? Pues son judías, no hay que defenderlas, pues. Mira. Bueno, le pasó también a judías y a no judías. Ya la chica alemana que le hicieron de todo, pero una cosa horrible, unos visuales que todo el mundo vio. No fueron por estos medios, pero todo el mundo vio. Lo hicieron porque fue en Israel, no lo van a hacer. Así sea gentil, si lo han hecho en Israel, no cuenta. Mira, hoy día salió un video en YouTube que publicó un amigo mío, Gabriel Ventasgal, un excelente estudioso en Medio Oriente. Yo lo recomiendo, lo hemos tenido invitado en el programa alguna vez. Mira, hacen 3 llamadas telefónicas de distintos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, y llaman a UNICEF. Escucha lo que pasó en las llamadas. Llaman a la UNICEF. Y en la llamada a UNICEF, las personas donantes de dinero llaman y le dicen: señores de UNICEF, queremos mandar dinero al Medio Oriente, estamos preocupados por lo que ocurre. Queremos enviar ayuda económica para los niños de Israel. Y le dice: sí, claro, nosotros tenemos un servicio de ayuda para Gaza. Y le dice: no estoy hablando Gaza, estoy llamando a Israel, porque también hay 2 judíos que están sufriendo. No tiene servicio de ayuda para Israel. ¿Sabe por qué? Porque la Organización de Naciones Unidas no tiene credibilidad y no tiene moral. Para nosotros, las Naciones Unidas, no importa. Pueden decir lo que les dé la gana. No tienen nada de moral ni autoridad sobre nosotros ya. ¿Por qué? Porque hay automáticamente segregación contra todo lo judío, lo que convierte a las Naciones Unidas en un organismo antisemita, antijudío y antiisraelí. Ahí es simple. Como dice la Biblia, pelearán todas las naciones contra Israel. Claro, las Naciones Unidas.
Eso es lo que se está viendo. Qué mal, bueno. Bueno, David, no sé qué hora sea por allá, pues aquí son ya las 4:31. Queríamos, ¿verdad? Les queremos decir a los hermanos, queríamos hacer esta transmisión un poquito más temprano comparado a la hora del porque hay una diferencia abismal de horario, ¿verdad? En el caso de Israel. Para efectos, comenzamos esta transmisión a las 10 de la noche, hora de Israel, pero eran 3 de la tarde aquí. Yo creo que ahora mismo deben de ser ya como casi la medianoche, 11:30. 11:30, así que bueno, todas estas cositas es muy bueno decirlas, aclararlas, y gracias, David, de verdad yo agradezco que hayas estado conmigo por acá, verdad, en esta transmisión. Se te quiere y se te ama. Igual aquí, verdad, hay mucha gente que han estado comentando a favor, 2 o 3 que siempre a veces se meten, pero ya tú sabes, la gran mayoría aquí, todo el mundo apoyando a Israel, nuestros hermanos, la gente que también ve aquí nuestra programación. Y bueno, aquí tú tienes a este compañero también aquí. Así que en apoyo. Y no solamente meramente ponernos el kipá, también hemos estado orando por la nación, hemos estado orando por ti allá, hemos estado orando por todo, hemos estado orando por el ejército. Y yo lo digo, o sea, he estado orando por civiles, por todos, tanto árabes, como judíos, por todo el mundo. O sea, siempre estamos incluyendo todo en oración, de manera general también el Medio Oriente. Eso me extraña que no sepan eso de los árabes judíos, pero bueno, es que a veces siempre hay como que esta falta de conocimiento y la gente quiere como que segregar entre grupos, y estamos en un tiempo que de verdad hay mucha gente de aquí, de allá, de todo sitio. Pero David, gracias por haber estado. Yo no sé qué palabritas, ¿verdad?, nos pudieras dar finales. Sí. Yo creo que la iglesia tiene que reflexionar sobre lo que ha pasado esta semana con ese diputado en Turquía. Estaba prácticamente maldiciendo a Israel y le mandó un infarto, Dios ahí mismo. Pum, lo dejó quieto. Yo creo que tienen que tener un poco cuidado. No juzguen a Israel, no condenen a Israel, porque ustedes no conocen nuestra realidad. Si quieren orar por la salvación de los árabes y de los palestinos, háganlo, bienvenido, gloria a Dios. Nadie se opone a eso. Chévere, que no queremos que Dios tenga, son almas y se pueden salvar, gloria a Dios. Pero les recuerdo que la Biblia le manda a orar por los judíos. Le manda a bendecir a Israel, a orar por la paz de Jerusalén, a entender que el Dios de Israel es el que los salvó, que es la Biblia escrita por judíos, la que alimenta de pan de vida a la humanidad entera. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Dios de Israel. Entendiendo que tanto mi pueblo como el pueblo árabe necesitamos cada día más de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero yo le agradezco a aquella gente que sí, que ora, que bendice a Israel, que ayunan por Israel. Yo les he contado aquí a los vecinos israelíes, a la gente que yo conozco, les digo, hay iglesias evangélicas que están haciendo 40 días de ayuno por Israel, turnándose. Dices, ¿cómo puede ser? Pero los cristianos nos odian. No nos odian. Si hay un pueblo que ama a Israel es el pueblo evangélico, y lo ha demostrado. Que pueden haber lunares, que pueden haber excepciones, antisemitas que siempre se infiltran dentro de la iglesia y quieren envenenar. Y eso es lo triste, envenenan el corazón de la gente contra Dios, contra su palabra, contra su pueblo. Y siembran discordia entre los hermanos, están haciendo pelear a los hermanos. Y la gente se deja llevar por la televisión y por el Google y no ven la Biblia, en principio. No se dejan guiar por Dios y se están dejando envenenar el corazón, y tengan mucho cuidado con eso. Les recuerdo, el odio contra los judíos y los judíos dentro de la iglesia no es bueno. De verdad, gracias, Miguel. Te amo mucho, te quiero. Siempre te he visto como mi hermano, como si fueras mi propia sangre. Tantos años de amistad. Te quiero mucho, mi hermano. Sigue adelante, que Dios te bendiga. Te deseo los mejores éxitos en tu vida y en tu familia. Dios te bendiga, Miguelito. Amén, les invito a que se suscriban a mi canal en Telegram y por favor vean la conferencia que hice que se llama En Defensa de Israel. Sí, ahí les estamos mostrando, ¿verdad? Nuevamente, ese es el link directo, t.me/David Diamond 777. Tomen una capturita de pantalla, añádanse a Telegram. Si nos quieren añadir también, ¿verdad? Ahí estamos. Yo pues fui el que le recomendó a David, porque yo también he estado por ahí de underground. Sí, ¿no? Tira los videos. Pues sí, ya puede uno interactuar más con la gente y poner otros videos que en otros lados no se puede. Pero nada, mi hermano, Dios les bendiga. Gracias, David. Has hecho un esfuerzo también. Oremos por la salud también de David para que el Señor lo fortalezca más, ¿verdad? Estuve re enfermo. Es un resfriado, ¿verdad? Y ha hecho el esfuerzo también por estar con nosotros.
y estar aquí, ¿verdad? En esta entrevista. Abrazo, David. Abrazo a todos. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Les amamos y sigo orando por la nación de Israel. Benditos los que te bendigan. Dios les bendiga. Amén.